Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a repasar un poco lo que ha sido la semana en las competiciones europeas, un poquito pues cómo se han transcurrido estos partidos de octavos de Champions, poniendo también una pequeña mirada a lo que pasó la semana pasada. Ya tenemos los 8 partidos de ida completos, lo que ha pasado en los partidos de vuelta de playoffs de Europa League y de Conference, y finalmente comentamos ligeramente esos sorteos de octavos de Europa League y de Conference. Vamos allá, comenzando por la Champions. Recordemos que el Real Madrid abrió esta ronda de octavos ganando 0-1 en Leipzig al conjunto del este de Alemania. Un gol polémicamente anulado, para mí tendría que haber subido el marcador, para Benjamin Sesko en el minuto 2. Brahim Díaz marcaba el único gol del Madrid, golazo en el minuto 48. Y luego Vini tuvo el segundo con un remate al palo. Gran partido de Andrei Lunin que evitó que el Leipzig pues quizás marcara un gol. Yo creo que el Leipzig no mereció perder. Todo abierto para la vuelta, aunque por supuesto el Real Madrid muy favorito. El Manchester City ganó 1-3 al Covenant en el Parken, al equipo danés. Se adelantó con un gol de Kevin De Bruyne. Maatson empató para el Covenant, pero Bernardo Silva antes del descanso y Foden en el descuento de la segunda mitad hicieron los goles para que el Manchester City se llevara una victoria y comience bien esta defensa de su título de la Champions League. La Lazio le ganó 1-0 a un Bayern Múnich en crisis, que está a 8 puntos del Bayer Leverkusen en la Bundesliga y que además ha perdido la ida de estos octavos de final. Además, Tuchel ya ha anunciado el club que no seguirá la próxima temporada, o sea que va a acabar este año, en principio, siempre y cuando pasen esta eliminatoria, y que luego el año que viene pues buscará otro proyecto. Un penalti de Upamecano en una entrada criminal que le costó la roja fue transformado por Ciro Immobile, así que la Lazio se llevará una mínima ventaja en la Allianz Arena. En el Parque de los Príncipes, partido que comentamos aquí en el canal, el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que hizo buena primera parte, incluso estrelló un balón al larguero, Mikel Merino, pero en la segunda mitad el equipo parisino empezó a tomar ese control con un gran Ousmane Dembélé, goles para Kylian Mbappé, que también mandó un balón al palo, y para Bárcola, y la verdad que parece difícil pensar en la remontada de la Real Sociedad, pero bueno, ya sabemos que el Paris Saint-Germain siempre es un equipo muy pecho frío, así que hay que confiar en los donostiarras. El Inter de Milán le ganó 1-0 al Atlético de Madrid en el Giuseppe Meazza, un Atlético de Madrid que la verdad tuvo pocas ocasiones, más allá de un par de disparos de Lino al lateral de la red y un cabezazo de Morata, poco más. El Inter pudo ganar incluso por más goles, si no hubiera sido por alguna buena parada de Oblak y por los fallos de Arnautovic, que acabó haciendo el gol en el minuto 80, y la verdad no fue un partido muy entretenido para el espectador, pero sí muy rico a nivel táctico, entre dos entrenadores que se conocen mucho, Simone Inzaghi y el Cholo Simeone. Yo creo que el Atlético tiene opciones en la vuelta y va a tener que pelearlo en el Metropolitano. PSV Eindhoven y Borussia Dortmund empataron a 1 en el Philips Stadium en Países Bajos. Se adelantó el Borussia Dortmund con un gol de Donjel Malen. Luuk de Jong marcó de penalti para el conjunto neerlandés y luego Wolf tuvo el segundo para el Dortmund, pero la estrelló en el poste. El Napoli y el Barça empataron a 1 en el Diego Armando Maradona, un Barça que fue mucho mejor durante la primera parte. Es cierto que luego perdió un poquito el control antes del descanso, la segunda parte lo volvió a recuperar, gol de Robert Lewandowski, pero Osimhen acabó empatando en la única ocasión prácticamente de todo el partido para el Napoli, y luego pues es verdad que el Napoli aprieta, también tiene Gundogan uno al final para hacer el segundo. Yo creo que el Barça mereció un poquito más, pero los errores se pagan en este tipo de competiciones. Y el Porto le ganó 1-0 al Arsenal en Dragao. Buen partido de los portugueses, que para mí fueron mejores, tuvieron más opciones que el Arsenal, un Arsenal muy incómodo, que no tenía tiempo para circular, una presión altísima del Porto, un equipo súper incómodo. Ya me gustó mucho el Porto en ese doble duelo que tuvo en la fase de grupos contra el Barça, y un gol de Galeno en el minuto 94, que también la había tenido en la primera parte con un balón al palo, le dio el triunfo al Porto. Que cuidado, es un equipo con mucha experiencia. Al Arsenal quizás le falta ese callo competitivo en Champions, porque ha vuelto a la Champions 6 años después. Tiene un equipo muy joven con poca experiencia en esta competición, y yo creo que el Porto le va a complicar la vida. Vámonos a la Europa League, comentamos los partidos de vuelta del playoff y el sorteo. El Stade de Rennes le ganó 3-2 al Milan, el Milan había ganado 3-0 en la ida, así que pasa a la siguiente ronda. 3 goles de Bourgeois para el equipo francés, Jovic y Rafa Leao marcaron para el Milan. 2 de los 3 goles de Bourgeois llegaron desde los 11 metros. En Toulouse el Benfica aguantó el 2-1 de la ida, consiguió empatar a 0. La verdad el Toulouse jugó bien, fue mejor, tuvo más ocasiones, incluso por ejemplo un palo de Dalinga en el minuto 65, pero los portugueses pasan de ronda, así que el Benfica estará en octavos. En el Schwarzwald Stadium en Freiburg, en Alemania, ganaba el Freiburg 3-2 al Lens, se puso 0-2 el equipo francés, se había empatado a 0 en Francia. David Costa y El Yewahi marcaban los goles del cuadro
francés del cuadro norte de Francia. Y luego en los últimos minutos remontaba el Freiburg con doblete del húngaro Roland Salai y con un gol de Gregoritsch en el minuto 99. Así que el Freiburg estará en la siguiente ronda de esta Europa League. Partidazo en el Olímpico de Bakú entre Karabakh y Sporting de Braga. Un Sporting de Braga que forzó la prórroga, había perdido 2-4 en Portugal ante el equipo de Azerbaiyán. Roger y Álvaro ya lo hicieron los goles para el Braga, pero apretó el Karabakh, que estaba desde el minuto 57 con roja. Gafarguillez, Mateus Silva hizo el 1-2, de penalti Banza hizo el 1-3, parecía que los portugueses se llevaban la eliminatoria, pero en el minuto 122 Adjundat se hacía el 2-3 definitivo y el Karabakh pasa. En el Olímpico de Roma, Roma y Feyenoord empataron a 1, también habían empatado a 1 en Rotterdam. Se adelantó el Feyenoord con un gol de Santi Jiménez, Pellegrini empató para la Roma y en los penaltis tuvieron más suerte los italianos y pasaron por 4-2. El Sporting de Portugal hizo valer el 1-3 de Suiza para empatar en casa a 1 ante el Young Boys suizo en el José Albalade. Gyökeres se adelantó al Sporting de Portugal en el minuto 13, falló un penalti el propio Gyökeres, lo paró bien Bon Balmos y Gamboula de penalti empató para el Young Boys, pero los portugueses a la siguiente ronda. El Sparta de Praga remontó en el Generali Arena al Galatasaray, le había ganado 3-2 en Turquía el Galatasaray, un partido en el que fue mucho mejor el Sparta de Praga. Preciado adelantó a los checos, Bardakci empató para el Galata, pero la roja de Ayhan a falta de 20 minutos abrió el partido y en los últimos 20 minutos 3 goles para los checos. Tucci, Haraslin y Kukta le dieron la victoria al Sparta de Praga. El Olympique de Marseille ganó por 3-1 al Shakhtar Donetsk en el Orange Velodrome. Un Shakhtar que se adelantó con un gol de Sudakov de penalti, habían empatado a 2 en Hamburgo. El Shakhtar que hace de local en Hamburgo, ya lo sabemos. Pero Aubameyang, que marcó un gol histórico, Sarr y Kondogbia le dieron la vuelta para el Olympique de Marseille, que estará en esos octavos. En el sorteo de octavos tenemos estos emparejamientos: Sparta de Praga, Liverpool, Olympique de Marseille, Villarreal, Roma-Brighton, muy interesante, seguro que lo comentaremos. Son el 7 y el 14 de marzo, ida y vuelta. Rangers-Benfica, Sporting de Portugal-Atalanta, ya se enfrentaron en grupos, se vuelven a enfrentar. Freiburg-West Ham, que también se enfrentaron en grupos. Milan-Slavia de Praga y el Karabakh ante el Bayer Leverkusen. Creo que ha tenido fortuna el Bayer Leverkusen porque ya conoce muy bien al Karabakh de los grupos. De hecho, le ganó 0-1 en Bakú y 5-1 en Alemania. En la Conference, muy rápido, el Gante empató a 1 ante el Maccabi Haifa, pero al Maccabi Haifa le vale el 1-0 de la ida para pasar. El Servette suizo, después del 0-0 de la ida ante el Ludogorets, ganó 0-1 en Bulgaria para seguir avanzando. Dinamo de Zagreb 1, Betis 1, había ganado el Dinamo de Zagreb 0-1 en Sevilla, así que pasan los croatas. El Olympiacos ganó 0-1 al Ferencváros húngaro con el 1-0 de la ida. El equipo griego dirigido por José Luis Mendilibar está en la siguiente ronda. El Unión Saint-Gilloise sorprendió al Eintracht Frankfurt después del 2-2 de Bélgica, le ganó 1-2 en Alemania y pasa a la siguiente ronda. El Bodo Glimt perdió 1-2 ante el Ajax de Ámsterdam. El Ajax, después del 2-2 en tierras neerlandesas, consigue pasar en Noruega a la siguiente ronda. El Sturm Graz ganó 0-1 al Slovan Bratislava eslovaco y aprovechando el 4-1 de Austria, pues claramente pasa. Y finalmente el Molde, después del 3-2 de la ida en Noruega ante el Legia de Varsovia, ganó 0-3 al cuadro polaco y está en estos octavos de final. Un sorteo de octavos que nos deja el Servette Victoria Pilsen, el Ajax Aston Villa, seguramente el mejor partido, Molde Brujas, Unión Saint-Gilloise Fenerbahce, Dinamo de Zagreb PAOK, Sturm Graz Lille, Maccabi Haifa Fiorentina y Olympiacos Maccabi Tel Aviv. Ese es el cuadro de la Conference. Y bueno, este es un poco el repaso a Champions, Europa League, a Conference. Seguiremos las competiciones durante el mes de marzo con esos octavos de vuelta de la Champions y con esos octavos de las otras dos competiciones, centrándonos más bien en la Europa League, porque en Conference la verdad poco queda. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Mañana comentaremos ese Barça-Getafe y tendréis algún vídeo más durante el fin de semana. Hasta la próxima y nos vemos. Seguimos creciendo, ya somos más de 1100. Chao.